Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio. Por primera vez vamos a hacer práctica virtual en terapéutica médica y también en medicina 2. Y para los invitados, no medicina 2, no terapéutica, debe ser también una experiencia nueva. Así que vamos a ver qué tal sale. Vamos a poner un poco las reglas de juego. Vamos a hacer una introducción. Ya dimos una charla sobre COVID. Vamos a recordar algunos conceptos que son importantes para luego ser aplicados en los casos clínicos. Entonces vamos a hacer una revisión rapidita de COVID. Vamos a presentar 7 casos, ¿de acuerdo? Todos van a escuchar y apunten para sus preguntas, el caso 1, caso 2, caso 3. ¿De acuerdo? Pueden ser preguntas generales también y también casos orientados o preguntas orientadas a cada uno de los casos. Estos 7 casos son casos, no son casos míos, son casos de peruanos que están en España, que nos han presentado los casos, y entonces me pareció importante presentárselos a ustedes, porque son muy ilustrativos. ¿De acuerdo? Luego, también creo que tenemos el día 14 una actualización en COVID. Entonces, vamos a ver. Porque COVID también es una patología que ahorita en pandemia debemos estar actualizados y saber cómo enfrentarlas y manejarlas. Estamos en el camino aprendiendo, así que quizás las cosas que hoy día hable, mañana no son, ¿verdad? Correcto, pero por lo menos es la información que hasta ahorita es la que se acepta mundialmente. Ay, caracho. Tengo problemas para avanzar, a ver. Sí, doctor, no está avanzando. Ahora sí, ahora sí. Ya está. Entonces no tengo ningún conflicto de interés. Y la agenda, vamos a hablar sobre generalidades de COVID. Vamos a presentar los casos clínicos y a ver qué mensaje nos llevamos a casa. Recuerden eso, ¿no? Los coronavirus humanos. Son 7 coronavirus que se conocen. 4 eran, básicamente causaban infecciones respiratorias leves. Y a partir del siglo XXI, en 2002 aparece el SARS-CoV y luego en 2012 el MERS-CoV. Y en el 2019 aparece el SARS-CoV-2, que es lo que produce el COVID-19. Vean acá, esta es una fotografía electrónica y vean, acá están las como coronas, ¿no? Por eso viene coronavirus. Y estas son las proteínas S, que son tan importantes para la fisiopatogenia, fisiopatología del virus. Este es el coronavirus, y nuevamente ven la fotografía electrónica, y aquí está la proteína S. Hay otras proteínas, pero la S es muy importante. Y luego esta tiene la capa lipídica. Esta capa lipídica la adquiere cuando penetra la célula. Y es muy importante la capa lipídica, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos lavamos las manos o usamos soluciones alcohólicas, con alcohol, disuelven esta grasa y matan al virus. Por eso la higiene de manos con jabón, el jabón o el alcohol, matan a este virus, por suerte. Este virus utiliza
un receptor en células que se llama el EK2, ¿no? Que es la enzima convertidora de angiotensina, al número 2. Entonces, la proteína S encaja con este receptor, este receptor que no solamente está en pulmones, en las células de neumocitos tipo 2 sobre todo, también está en el intestino, sobre todo en el duodeno, está en los riñones y en otros órganos. Por eso es que afecta a muchos otros órganos. Entonces, una vez que ingresa el virus y se forma el endosoma, el virus está adentro y se forma esta capa de la membrana que la utiliza, la saca de la célula y comienza toda su replicación, ¿no es cierto? Hasta que ya tiene nuevos virus y el virus es liberado, ¿no es cierto? Este es el ciclo del SARS-CoV-2. Recuerden también que se ha mencionado que las poblaciones de riesgo, los grupos de riesgo, los más afectados con mayor riesgo, no los más afectados, sino con los mayor riesgo, son los adultos mayores o aquellas personas que tienen comorbilidades. Dentro de estas comorbilidades son los que tienen enfermedades cardiovasculares, principalmente hipertensión arterial, y eso tiene que ver con los receptores EK2. Hay otros, los diabéticos, los renales, los hepatópatas, los que tienen EPOC, etc. Y otros cáncer, y otros inmunocomprometidos, en los que sus defensas están bajas, ¿no es cierto? Fíjese cuáles son las comorbilidades más frecuentes. Hipertensión, diabetes, otras enfermedades cardiovasculares, respiratorias, EPOC, cáncer. ¿No es cierto? Sí, pero la gran mayoría no tiene comorbilidades, ¿no es cierto? Pero miren cuáles son los que fallecen. Justamente los que tienen comorbilidades. Por eso es que han mandado a guardarse a los pacientes mayores de 60 años, o sea, los adultos mayores, y han mandado a guardar a aquellos que tienen comorbilidades, ¿no es cierto? A mí me han mandado a guardar, no tengo 60 años, pero tengo diabetes, entonces también era un poco gordito, que ahora he bajado, pero sigo siendo gordito, y también por eso estoy guardado, ¿no es cierto? Pero trato de estar activo y ayudar al hospital desde mi casa. Cuando uno está infectado, o mejor dicho, cogemos 100 personas infectadas, 80 de ellas van a ser una infección leve a moderada, ¿de acuerdo? 15% van a desarrollar neumonía y 5% van a van a necesitar ventilación mecánica, van a desarrollar síndrome del sistema respiratorio agudo, ¿sí? Y obviamente los que necesiten ventilación mecánica, por lo menos la mitad van a morir. La mortalidad, la letalidad en el mundo es muy variable dependiendo de las ciudades. Aquí en Perú estamos entre 2 y 3%, en Italia llegó a ser en algún momento 12%, en España 10%, es relativo, ¿cierto? Y se ha visto en relación a los grupos de mayor riesgo, ¿no es cierto? El que mayor impacto es la edad tiene que ver, ¿no es cierto? Fíjense que los menores de 50 años, casi la fatalidad es cero, no se mueren. Pueden infectarse, claro que sí, pero no se mueren. Miren, por cada decenio se duplica la mortalidad, la fatalidad. De 50 años a 60, 2%, de 60 a 70, 4%, de 70 a 80, 8%, y fíjense que en más de 80, 16%. Por eso es que guardan a los viejitos, hay que guardar a los papás, hay que guardar a los abuelitos, a los suegros, en fin.
¿Cómo se transmite? Por gotas y por contacto. Ya en la revista Clinical Infection Disease se ha visto que podría ser transmisión aérea, o sea, por aerosol, que se mantiene más tiempo en el aire, pero se ha visto que vivirían hasta 3 horas. Ya hemos dicho que tenemos que tener cuidado, o sea, por eso es que podemos usar mascarilla quirúrgica simple, porque es por gotitas, gotas de 5 más micras. Y solamente en condiciones de aerosol, de aerosolización, es decir, que se formen gotitas menos de 5 micras, hay que usar el respirador N95. Y obviamente para el contacto, directo o indirecto, la higiene de manos. Las superficies contaminadas, cuando toque higiene de manos, y hay que desinfectarlas también, ¿no es cierto? La distancia que va a viajar no es más de 1,80 m, lo ponen 2 metros, si está después, más de 2 metros no llega las gotas con el virus. Y el contacto prolongado, la mayoría de las ocasiones, obviamente, estar, por ejemplo, viajar en el tren eléctrico o en los buses metropolitanos, varios contacto es un riesgo. ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad? Le dice que antes que desarrolle la enfermedad o los síntomas, 48 horas antes uno podría estar contagiando. Y ese es el gran problema también de los asintomáticos, ¿no es cierto? Y una vez que está asintomático, con mayor facilidad de contagio, porque obviamente, ¿dónde está el virus? En las secreciones respiratorias, ¿no es cierto? Entonces, al hablar, al toser, estornudar, eliminamos el virus. ¿Cuánto se considera que una persona, por cada persona infectada, cuántas pueden infectar? Al principio se dijo 2, luego 3, 4, pero varía entre 2 hasta 6 personas. En promedio consideran 1.51 hasta 3, ¿no es cierto? Pero podrían, en peor de los casos, hasta 5 o 6. ¿De acuerdo? El Estado, muchos gobiernos trabajan con infectando 2 personas, ¿no? 2 o 3. Miren, este no se ve muy bien, pero igualito este es el error, ¿no? Miren que el SARS infecta 4 personas, ¿no? Por cada persona infectada contagia 4. Miren sarampión 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Terrible, ¿no? Paperas también. El SARS está como VIH, más que el ébola y más que el hepatitis. Ok, entremos a la infección por COVID-19. En COVID-19 se van a presentar 3 fenómenos o 3 procesos que tenemos que recordar. Un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio y un proceso de coagulopatía. Entonces, estos son los problemas que vamos a tener. Vamos a tener un problema infeccioso, un problema inflamatorio y un problema de coagulopatía. Entonces, vamos conversando al respecto. El virus ingresa cuando respiramos y en este caso se va a pegar a las células que tienen los receptores AC2, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y eso predomina en las células alveolares tipo neumocito tipo 2. ¿Correcto? Y miren, es importante que ustedes miren acá. Aquí está las células alveolares. Ese es el espacio intersticial. Esta es la membrana basal. Tenemos la capa de surfactante. Y acá tenemos el capilar, ¿no es cierto? Con las células endoteliales. Y miren el ancho, ¿ah? Miren. Entonces, una vez que el virus contacta con estas células neumocitos, se activa un proceso inflamatorio que lo vemos al otro lado. Y este proceso inflamatorio se llama disregulación de la respuesta inflamatoria. Se bloquea.
es excesiva, más de lo normal. Normalmente pudiera ocurrir un agente bacteriano X, lo detecta, la célula lo ataca, inflama un poco el pulmón y pasará. Pero acá como que se bloquea, es decir, no tolera a este virus, ¿no? Se desespera, pierde los papeles, ¿no? Pierde los papeles, entonces hay una gran inflamación donde el macrófago juega un rol importantísimo y estas interleuquinas 6, 8, 1 son las que juegan de forma importante y llaman a los neutrófilos. Sí, mire lo que hay, los alveolos se llenan de líquido, hay membranas hialinas, fíjese cómo se engruesa, se ensancha el espacio intersticial y obviamente hay inflamación de los capilares pulmonares, endotelitis. Entonces, todo esto altera la relación alveolo, el oxígeno, alveolo arterial, porque obviamente entra el oxígeno, pero no pasa a los vasos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, obviamente el paciente desarrolla insuficiencia respiratoria aguda severísima y termina siendo el ARDS, ¿no? El síndrome de estrés respiratorio agudo, que antes el síndrome de estrés respiratorio del adulto, pero los niños también, pero en este caso del adulto. Miren cómo se llenan de líquido y hace edema pulmonar no cardiogénico. Y obviamente no hay, el oxígeno no pasa, los pacientes desarrollan hipoxemias severas y obviamente desencadenan todo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que lo lleva finalmente a la muerte. Esto es lo que les estaba explicando, toda esta cascada inflamatoria que le llaman la cascada de citoquinas, porque las citoquinas juegan un rol importante y fíjense cómo los alveolos se llenan de líquido, ¿no? El pulmón es el punto de partida, pero luego el virus viajan a través del torrente sanguíneo y llegan a diferentes órganos, entonces compromete el sistema nervioso central, compromete encefalitis, corazón miocarditis, hace problemas coronarios, hace compromiso hepático, endotelial en otros lados, médula ósea, etcétera, diferentes músculos, en fin. Entonces aparece en la sintomatología partes blandas, ¿cierto? Entonces se hace totalmente sistémico, totalmente sistémico. Miren que cada uno de los órganos están comprometidos. ¿Qué sintomatología pueden si pueden apagar su micrófono? Gracias. Los pacientes pueden hacer fiebre, fatiga, mialgia. De laboratorio desarrollan linfopenia, desarrollan disnea, tos seca, dificultad respiratoria, gastrointestinal, diarrea, un grupo de diarrea, náuseas, cardíacos, arritmias, miocarditis, insuficiencia cardíaca a nivel vascular, vasculitis, trombosis, microangiopatía. Por eso ya hablamos de la complicación de coagulopatía que desarrollan. En las neuronas hay pacientes que pierden el olfato súbitamente, anosmia, o pierden el sabor, la hipogeusia, ¿no? Hablamos de encefalopatía, convulsiones, miopatías, comienzan a hacer hipertransaminemia y obviamente hacen compromiso renal, retención de sustancias nitrogenadas y hacen insuficiencia renal aguda. Entonces, si resumimos esa fisiopatología y lo pasamos a clínica, la infección por COVID tiene 3 etapas. La etapa temprana o la etapa viral o la etapa infecciosa. La segunda etapa es una etapa pulmonar inflamatoria. Y la tercera etapa es una etapa de hiperinflamación o crítica. La 2 también le llaman infección
severa, infección pulmonar, infección inflamatoria, pero la tercera se llama fase de hiperinflamación. Entonces, y cada una de estas etapas o estas fases dura 7 días. Es decir, la primera semana predominantemente es viral. La segunda semana todavía hay virus, y hay virus no solamente en la vía respiratoria, sino también ya está pasando por eso ves esta ondulación negra que va creciendo, nos indica que ya está pasando a sangre, ¿de acuerdo? Está pasando a sangre, a epidemia, ¿sí? Y esta fase la dividimos en 2A, 2B. ¿Por qué? Porque la primera fase el paciente está oligosintomático, está estable, no tiene disnea, no tiene hipoxemia, tiene fiebre, ¿de acuerdo? Puede haber diarrea, dolor de cabeza. Y si le piden el laboratorio, va a tener lipopenia, puede tener tiempo de protomina algo alterado, dímero D y LDH ligeramente. ¿Correcto? Pero ya cuando pasa, ¿cuál es lo que te indica o les indica que debe estar pasando a etapa 2? Disnea, ¿no es cierto? Tienen dificultad, empieza con la dificultad respiratoria. Entonces, esos pacientes tienen que estar hospitalizados. Los otros pueden estar en observación en su casa, pero el 2A ya tiene que estar hospitalizado para observación. Entonces, este paciente tiene disnea, pero no tiene hipoxia, o lo tiene muy, muy leve. Y ya el 2B, definitivamente la disnea se acentúa, la hipoxia es mayor, y estos pacientes deberían tener lo que vamos a hablar más adelante de biomarcadores, ¿no es cierto? Quiere decir que esa inflamación, como ustedes ven ahí, va progresando. Entonces, ya estamos viendo que la parte viral pierde importancia y va ganando cada vez más esta cascada inflamatoria, que en la tercera fase ya es el extremo. Entonces, el paciente hace ARTS, hace shock, hace insuficiencia cardíaca, y estos biomarcadores se disparan, ¿no? Entonces, ahora pues se está viendo que le damos a la parte infecciosa antivirales y para la parte inflamatoria vamos a hablar sobre inmunomoduladores, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a definir. Recordemos el periodo de incubación. El periodo de incubación se considera de 5 a 7 días, ¿no? Hasta 7 días, digamos, ¿no? 7 días. También ya hemos dicho cuáles son los síntomas, pero los síntomas más, los claves, básicamente son fiebre, tos seca y fatiga. Después, el resto dependiendo del compromiso que hemos, ¿no? Y los cuadros pueden ir desde leve hasta críticos, ¿no? La doctora Carolina García Vidal, cuando el paciente ingresa, cuando ya está en fase 2, ya tiene neumonía, tiene una neumonía incipiente, etc. Ella recomienda que tomemos una placa de tórax. Algunos dicen pues que la placa de tórax no es lo suficientemente sensible y pide una tomografía de alta resolución, pero no todos los centros tenemos. Entonces, una placa de tórax nos ayudaría al ingreso si tiene un ataque, mejor, ¿de acuerdo? Y los exámenes auxiliares, un hemograma, bioquímicos, sodio, potasio, calcio, magnesio, proteínas totales, creatinina, perfil hepático, serología de VIH, hepatitis B. Si tenemos examen de heces, pidamos examen de estrogiloides, estrocolaris, si tiene esputo, tos productiva, pidamos BK sobre todo, pidamos, si se puede, si tienen para búsqueda de neumocistis, quirobesis, o sea, pidamos los exámenes generales más estas patologías. Obviamente tienen que pedir la prueba de COVID,
¿no? La prueba de COVID que vamos a mencionar, que ahí tendría que ser de acuerdo al tiempo de evolución, una prueba molecular, que es lo ideal, una prueba molecular, y si no, la serológica es lo que se dispone. Hay que pedir un electrocardiograma, porque de las drogas con las que se tratan, tienen efectos adversos cardíacos como la discute prolongada. Obviamente hay que pedir biomarcadores, que es lo que vamos a, basales, vamos a conversar. Entonces, fíjense que la radiografía de tórax es 59%, digamos, positiva, ¿no es cierto? Y la de tórax se puede ver hasta 86%. Entonces, es más sensible, ¿no? Y estos pacientes pueden desarrollar sobre todo linfopenia, plaquetopenia. Procalcitonina es para detectar presencia bacteriana en sangre, pero entre el día 7 y 10 puede haber un ligero aumento de la procalcitonina por el virus, no necesariamente, pero es muy ligero, o sea, si el corte es 0.5, 0.6, 0.7, no se eleva mucho. Si se eleva mucho, muy alto, esa es infección bacteriana sobreagregada, lo que se llama una superinfección. De las pruebas de laboratorio que conversamos hay dos. Olvídense el término prueba rápida, confunde. La prueba molecular detecta el ARN del virus, o sea, estoy detectando el virus. Las pruebas serológicas detectan el virus en forma indirecta, porque lo que estoy detectando son los anticuerpos producidos por el huésped en respuesta a la presencia del virus. Y hay dos anticuerpos, el IgG y el IgM. El IgM aparece en la primera semana, a los 7 días, digamos, el IgG a los 14 días. Entonces, si me sale IgM, este paciente en la primera semana tiene una semana de infección, probablemente. Y si es 14 días, ya tiene más de una semana de infección, ¿no es cierto? Las 2 semanas. ¿Dónde voy a encontrar? Los serológicos lo hacemos en sangre. Y las moleculares lo hacemos idealmente ensopado, un buen ensopado nasofaríngeo. Acá estamos lo que mencionamos, 7 y 14 días principalmente, ¿no? Las tomografías, miren, desde lesiones localizadas que pueden pasar desapercibidas hasta lesiones mucho más severas, ¿no? Que llaman vidrio esmerilado, vidrio frustrado, pero puede tener cualquier otro patrón. Miren aquí se ve mucho mejor. Los patrones esmerilados, que son bilaterales principalmente, son periféricos y a predominio posterior. A predominio basal, posterior, periféricos. Vidrio esmerilado. ¿De acuerdo? Y estas ya son placas peruanas, ¿no es cierto? Porque el paciente que ya tienen tuberculosis u otras lesiones que le han quedado con secuelas pulmonares, ¿no es cierto? Piñas infectadas. No hay ningún tratamiento directo con eficacia demostrada. No hay hasta el momento. Todo se ha visto en estudios, todos los estudios de ensayos clínicos están corriendo, pero algo hay que dar a los pacientes. A veces es bueno no darle nada y un manejo sintomático o clínico, pero en otros momentos hay que tomar la decisión de darle algo más. Entonces, si recordamos las etapas, es un slide del doctor José María Miró, maestro del Clínic Barcelona cuando estuvimos por ahí, un corto tiempo, aprendimos mucho de él, y entonces teníamos antivirales y antiinflamatorios, ¿no? La parte viral y la parte inflamatoria. Pero no los antiinflamatorios no esteroideos, por favor, la famosa historia del ibuprofeno, etc. ¿Correcto? Esto hay una serie de blancos que se ha buscado el target para tratar desde drogas como acitromicina,
drogas como cloroquina, hidroxicloroquina, se habla de remdesivir, de lopinavir, ahora la ivermectina que me tiene loco, o los inmunomoduladores como la anakinra, tolicizumab, acá está mal escrito, y otras, la anticoagulación con la heparina de bajo peso molecular principalmente, y la famosa vacuna que está en proceso en diferentes partes del mundo, y obviamente los sueros de los convalecientes, ¿no? De los sueros convalecientes hay que decir pues, que por lo menos hay 30% de estos pacientes que no producen anticuerpos neutralizantes. Entonces tenemos que trabajar con 70% de la población convaleciente y no es fácil producir estos anticuerpos. Entonces, igual que en VIH y otras entidades, se conoce el ciclo de vida del virus y para cada etapa de este ciclo hay drogas que se están probando. Y finalmente, la combinación pareciera ser lo más adecuado. El problema es que las drogas tienen su cosa buena y su cosa no tan buena, que son los efectos adversos. ¿Ok? ¿Qué hay por qué es importante chequear en el laboratorio la inflamación? O sea, los biomarcadores. Porque nos pueden modificar el pronóstico. Claro. Al modificar el pronóstico pueden disminuir la mortalidad, y ahora lo van a entender por qué. Nos facilitan el triaje de los pacientes, es decir, este es más grave y este es menos grave. Y esto también nos ayuda a distribuir adecuadamente los recursos limitados que tenemos. Y también, obviamente, nos sirve para tratamientos de investigación, a ver cómo va con tal droga, etc. Hablando de estas pruebas, obviamente en el COVID, ¿qué tenemos a nivel hematológico? Hay leucocitosis, hay neutrofilia, ¿no es cierto? Pero disminuye, lo más importante son linfocitos y plaquetas. Hay plaquetopenia, hay linfopenia. Los eosinófilos pueden disminuir, la hemoglobina también, ¿de acuerdo? Se incrementa en coagulación, en perfil de coagulación, el tiempo de protrombina y el dímero D. Y los marcadores inflamatorios incrementados es la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, aumenta la ferritina, la procalcitonina, interleuquinas 2, 2R, 6, 8, 10, 1, ¿verdad? La 1. ¿Y qué cosa tenemos de incremento? La TGO, la TGP, la albúmina, las bilirrubinas totales y fraccionadas, la creatinina, la urea, deshidrogenasa láctica, amiloglobina, la CKMB, la troponina cardíaca, la troponina HS de alta sensibilidad. Entonces, hay un montón de biomarcadores. Entonces, voy a pedir todo, esto es un montón de plata. Vamos a organizarlo un poquito, ¿no? Vamos a ir organizando, si no lo tocamos ahora, lo vamos a tocar en la actualización, pero vamos hablando un poquito de eso. Entonces, ¿cuáles son las anormalidades del laboratorio para la sobrevida? Leucocitosis, linfopenia, plaquetopenia, cuando estos marcadores incrementan en inflamación cardíaca, renal, muscular, cuando hay incremento de factores de coagulación, tiempo de protrombina, dímero D, la sobrevida es menor. ¿Y qué nos indica? Indicadores fuertes para que es una enfermedad severa. Es decir, ya está en 2B, se está yendo a 3, ferritina, interleuquina 6, interleuquina 10. Entonces, uno dice, diablos, ¿cómo yo puedo medir estos biomarcadores? Yo puedo medir interleuquina 6 en nuestro medio, sí, pero si no lo tengo, yo puedo medir mi proteína C reactiva, mi deshidrogenasa láctica, dímero D, y si está elevado,
equivalen a que mi interleuquina 6 está elevada. Es decir, hay una respuesta proinflamatoria, hay una inflamación. Y la otra interleuquina 1, no la mido, no hay plata. Si yo mido ferritina alta, linfopenia, yo puedo asumir que tengo interleuquina 1. Y si estas pruebas están muy elevadas, yo digo, estamos en tormenta citoquínica, de citoquinas. Entonces necesito decidir tratamiento antiinflamatorio. ¿Cierto? Esta es una propuesta del Clínic de Barcelona y usando biomarcadores. Por ejemplo, una proteína C reactiva mayor de 10, con ferritina mayor de 3000, con procalcitonina menor de 0,5, el PCR indica interleuquina 6 elevada. La ferritina se relaciona más con la interleuquina 1 u 8 elevada. Y como tengo procalcitonina negativa, entonces no hay sobreinfección bacteriana. ¿Qué le damos para controlar la interleuquina 6? El tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6. Hay otras drogas que ahí están, pero el tocilizumab es la que tenemos disponible en Perú. Y alguna que bloquee la interleuquina 1, que es el anakinra, que no tenemos en el Perú, y podríamos darle corticoides. Y aún la gente está cuestionando algún artículo, pero daríamos corticoides. Si yo tengo un PCR mayor de 10, o una ferritina menor de 3000, y una procalcitonina menor de 0,5, eso principalmente es interleuquina 6 elevada, o sobreinfección bacteriana no negativa. Entonces yo decido darle tocilizumab. Y si yo tengo un PCR menor de 10, pero con una ferritina mayor de 3000 y tengo linfopenia con procalcitonina normal, pienso en interleuquina 1 elevada, no hay sobreinfección bacteriana y le digan anakinra. Y ahí, como no tengo anakinra, le doy corticoides. ¿De acuerdo? Corticoides. Entonces, esa es una forma de decidir. Esto está en evaluación, ya tendremos los resultados, pero es lo que proponen los catalanes, ¿no es cierto? Y así está manejando la fase inflamatoria, ¿no es cierto? Y utilizando los biomarcadores para guiarse. Por eso decíamos, modificar el pronóstico, si lo manejamos, va a disminuir la mortalidad y obviamente facilitar el triaje. Al hacer estos 3 escenarios, manejo mis recursos de biomarcadores y de acuerdo a eso voy a ver respuesta o fracaso y esto me va a modificar el pronóstico y obviamente disminuir la mortalidad que esperamos. El otro fenómeno es un fenómeno de coagulopatía y eso se llama fenómeno inmunotrombótico. El inmunotrombótico, si regresamos al gráfico de los pulmones, ok, ya está entrando a nivel del vaso sanguíneo, ¿no es cierto? El virus y las interleuquinas, ¿no es cierto? Las citoquinas. Y estas citoquinas van a inflamar el endotelio, y este endotelio lo que va a hacer es comenzar a atrapar, que se peguen las formas celulares, y otros componentes de la sangre, lo que vamos a formar, que es trombo. Y si el trombo se forma en el vaso, la sangre que viene por acá no va a poder pasar, y el vaso se va a hinchar, y lo que puede hacer es, obviamente, romperse, hemorragia. Y acá, donde no pasa, hipoxia, injuria, hipoxia, y obviamente necrosis, y esta parte va a morir, ¿no es cierto? Se ha visto, obviamente hacen lo que se llama coagulopatía asociada a sepsis. Ya hablaremos en la próxima sesión que hablamos de COVID. No es un típico CID, sino una coagulopatía asociada a sepsis.
Y obviamente se necesita manejar este problema. Y generalmente, ya hablaremos, se usa heparina de bajo peso molecular, manejo profiláctico, manejo terapéutico. Ya hablaremos en la próxima clase. Entonces, si queremos hacer un resumen del manejo, hay que manejar la parte infecciosa con antivirales en su momento, hay que manejar la fase inflamatoria en su momento y obviamente la coagulopatía. ¿Sí? Y eso, ¿por qué ponemos el ofidio? Porque cuando les muerda un ofidio, o sea, que tengan el ofidismo, que es un accidente por morder, le va a dar estos tres problemas. Entonces, para prevenir, ¿cuál es lo más importante? Cuarentena sanitaria obligatoria. Quédense en su casa, eso es bien, bien importante, ¿no es cierto? Lávense las manos, cúbranse con la flexura del codo, ¿no es cierto? Usen mascarilla, etc. Entonces, el distanciamiento social es muy importante, la higiene de manos constante es importante, y el uso de mascarillas al salir. Ok, ahora con esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre los casos clínicos presentados. Esta es una mujer, son casos españoles, así que no se sorprendan, algunas expresiones no les he cambiado. Mujer de 40 años, obesa, hipertensión asmática, hipotiroidismo, tiene una semana de evolución con fiebre de 38 grados, tiene astenia, malestar general, tiene escasa tos y desde esta tarde presenta disnea reposo. Luce mal estado general, polineica, tiene livideces, o sea, vemos que hay mala circulación, frialdad, sudoración fría, ¿no es cierto? Y desatura hasta 69 y presenta crepitantes vivasales. Podríamos abrir el audio y alguien quisiera lanzarse a la piscina para hacer un comentario. Creo que todos normal pueden desactivar su audio, no hay problema. El que quiera comentar, normal desactiva su audio, no hay problema. ¿Alguien quiere? Sobre todo mi grupo de práctica. Acá tengo los nombres, no los voy a llamar. A ver, voluntariamente. ¿Algún comentario de 40 años? Mujer primero. Dicen que los hombres tienen más receptores AC2 o EK2. No lo sabemos. En China el estudio fue 50-50. Correcto. Tiene menos de 50 años. O sea, teóricamente no está en una población. Estaba entre 40 y 50 y eso era más o menos cero, ¿no? Menos. Entonces, pero tiene factores de riesgo. Obesidad, que también no lo había mencionado, hipertensión arterial, asma, que también no lo había mencionado, y tiene hipotiroidismo. No sabemos si está controlado o no, pero es inmunosuprimido, el paciente inmunosuprimido. Y tiene una semana de evolución, ¿no? Ya estamos en la primera semana con fiebre, una semana con fiebre, ¿sí? Y con síntomas generales, hay tos seca. La tos seca nos habla mucho de la inflamación alveolar, ¿no? Cuando tenemos, dicen que semiológicamente, ¿no? Cuando se irrita el bronquio, hay secreción. Cuando se irrita el alveolo, es seco, porque no hay moco ahí, pues, ¿no? Entonces, tos seca y de esa tarde disnea. ¿Qué dijimos de la disnea? De la disnea nos dice, ok, ese paciente que estaba en fase 1 y es disnea reposo, ya debe estar en fase 2. Y hay que pensar todas las causas de disnea de reposo. Puede ser pulmonar, puede ser cardíaca, ¿no es cierto? Entre otras. Y Mil está con malestar general, está polineico, tiene problemas ya circulatorios, ¿sí? Y hay desaturas
desatura 69%, o sea que no hay buena, y tiene crepitantes binasales, que nos habla de compromiso alveolar. Entonces, este paciente clínicamente no tiene diagnóstico de COVID, pero en un periodo, en una época de pandemia, esto es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Claro, podría ser una neumonía bacteriana, hay que buscarlo, hay que buscarle también otras patologías. Es hipotiroideo, es asmático, es hipertenso. Hay que preguntarle qué medicamentos está. Podría tener un problema renal de fondo, si es hipertenso, ¿no es cierto? Entonces, miren la placa, ¡plum! Blanco, ¿no? Blanca la placa, ¿no es cierto? Si tiene una neumonía bilateral y probablemente lo que está haciendo es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, hipoxémica, ¿no es cierto? Y que si no la tratamos rápidamente se va a ir a la tipo 2 o a la mixta, ¿no es cierto? Le piden los análisis y le encuentran leucocitosis, le encuentran linfocitos todavía 2000. El INR no me interesa, Firinoco 608 está elevado, el libro D está volando, 35.000, creatinina 1.87, deshirogenasa, PCR 46, y les buscan antigenurias negativas para bacterias, para otros legionela, etc. Buscan influenza negativo y encuentran COVID positivo. Entonces, fíjense, tiene PCR elevado, con LDH elevado, podría ser interleuquina 6, ¿no es cierto? Dímero D elevado, interleuquina 6 podría ser. ¿Y qué pensamos? Qué pena que no tenemos ferritina ahí, ¿no es cierto? No tenemos ferritina, ni tenemos linfopenia. Entonces, esto quizás se nos pudiera orientar a que sea más interleuquina y quizás usar, obviamente, tocilizumab es una posibilidad, o sea, correcto, interleuquina 6. Pero este paciente viene de la comunidad, o sea, le van a dar tratamiento para antiviral, porque siempre debe darse, antibacteriano, si es de la comunidad, yo le daría ceftriaxone, no está chocado el paciente, no está chocado, le daría ceftriaxone, ¿sí? Y le dan hidroxicloroquina con acitromicina. La citro cubriría también no solamente su acción para COVID, dice, sino también para intracelulares. Nosotros ahorita en Perú estamos planteando quitar la citromicina, ¿no es cierto? Quitar la citromicina. ¿Por qué? Hidroxicloroquina como cloroquina prolonga el QT y eso lleva a arritmias graves, torcida de point, ¿no es cierto? Y acitromicina igual tiene este efecto adverso cardiovascular, y si se juntan las dos, puede llevar a mayor mortalidad, ¿cierto? Con mayor frecuencia estos efectos. Hay gente que todavía lo utiliza, es la propuesta ahorita de la sociedad que ahora lo vamos a discutir, ayer la discutimos, y hoy día en la noche, después de esto, pasó una reunión web con la sociedad, decimos que si lo vamos a utilizar con mucho cuidado. Para eso, ¿se acuerda que dijimos? EKG basal siempre, ¿no? El paciente se fue deteriorando, no hubo oportunidad de conseguir tocilizumab, lo llevaron a cuidados intensivos, lo entubaron, ventilación mecánica, pronación, lo voltearon para mejorar la ventilación, perfusión, pero lamentablemente el paciente murió en 24 horas, menos de 24 horas. Entonces, estos son los cuadros catastróficos, ¿no? Catastróficos, así violentos, que es lo que vemos muchas veces. Segundo caso, ¿alguien quiere hacer algún comentario o lo hacemos al final? Apúntelo y hacemos al final los comentarios o las preguntas. Segundo caso es un varón de 60 años, ya estamos hablando de un adulto mayor, hipertenso, diabético, con fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, EPOC, enfisema, o sea, tiene varios factores de riesgo, tiene enfermedades cardiovasculares, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene enfisema.
y viene con 2 días de empeoramiento de su disnea, o sea, tiene un tipo de enfermedad de 2 días que ha ido empeorando. Tiene tos escasa, tiene febrícula y aumento de ruidos respiratorios. Hay leucocitosis, hemoglobina 17.9, bien alto en España, ¿no? Probable, o estaba deshidratado, o tiene una enfermedad pulmonar crónica, tiene menos de 2.000 leucocitos, pero obviamente se aguanta todavía los 1.900 de linfocitos, tiene glucosa 630, creatinina 3.22, renina de retención. El PCR está alto, la sangre estaba hemolizada, la influenza negativa y COVID positivo. Mire, compromiso pulmonar, más unilateral en el lado derecho. Piden la opinión de UCI, le dicen no está para UCI. Entonces el equipo de piso decide darle hidroxicloroquina, es una escuela que no dan acitromicina, le dan, o sea, cubren el COVID, cubren bacterianos extraxone, le dan levofloxacina para intracelulares, les dan corticoides, dexametasona y manejan bicarbonato, suero, probablemente por ciertos cambios en los gases arteriales que no los tenemos acá. Tiene una analítica en un laboratorio con retención urea 60, creatinina elevada, el potasio también estaba elevado, desogenasa dependiendo del laboratorio, pero ligeramente el PCR 57 tiene una troponina negativa, tiempo de protrombina 130 y fibrinógeno está elevado, ¿no es cierto? El paciente lamentablemente evoluciona sin respuesta, deja de orinar, hipotensión, y el equipo del piso dijo, ok, aquí no hay salida, y murió a las 24 horas. Ese es un deterioro rápidamente progresivo. Tercer caso es un varón de 80 años, o sea, un adulto muy mayor, es hipertenso, tiene fiebre y tos, tiene una placa de tórax normal, leucocitos 10.630, linfocitos 1.700 y tiene un PCR elevado. Dice, no, está tranquilo, el médico decide mandarlo a la casa con su amoxicilina. No le pidió nada de COVID, no le pidió absolutamente nada. Al cuarto día viene disneico y con fiebre. La radiografía de tórax, miren el filtrado multilobar, ¿no es cierto? Y recuerden que las imágenes, la radiología en COVID, en parches y en múltiples lóbulos, tiene 10.970, y ahí miren la linfopenia, y hay linfopenia, 900. ¿Sí? El INR no sirve, no está anticoagulado. La creatinina 1.26, el fibrinógeno está elevado, el deshidrogenasa está elevada, el PCR 21 está elevado, y influenza negativa, y era un COVID. Imagínense, se le escapó por no pensar en plena época de COVID, ¿correcto? ¿Qué decidieron darle? Decidieron darle hidroxicloroquina con caleta. Caleta es el nombre comercial del lopinavir, ritonavir, que es otra droga que no ha demostrado efectos, ¿no? O sea, diferencias con el manejo usual sin medicación. Así que no ha sido, es un inhibidor de proteasa que lo usamos para VIH, ¿correcto? Pero todavía se siguen haciendo estudios, esperemos que en algún momento demuestre su utilidad. Le dan ceftriaxona, le dan paracetamol y le inician bemiparina, que viene a ser una heparina de bajo peso molecular. El paciente presenta hipoxemia cada vez peor, en el día 7, fiebre, la leucocitosis es mayor, mira la linfopenia cómo cae, ¿no es cierto? Cómo cae la linfopenia, la creatinina tiene 80 años, ¿no? Pudiera ser, quizás no es nuestro mejor marcador, porque es masa muscular disminuida. La deshidrogenasa láctica 2.99, el PCR está elevado. Y
No me gustó, cambiaron a Pip Tasson, claro que aumenta la cobertura, pero no me hubiera gustado, no me gustó el cambio. El trabajo respiratorio el octavo día era mayor, la leucocitosis se mantenía, la linfopenia va cayendo, el dímero D está elevado, la creatinina se mantenía, la desoxigenasa no está elevada y la proteína se reactiva. Tampoco decidieron no hacer nada, se murió en el día 11. Recuerden que en España estuvo tan fuerte esta época que preferían guardar para gente joven los recursos, ¿no? Terribles, ¿no? Pero quizás, y veían que a pesar que al principio hacían todo lo posible por los viejitos, no salían, pero deberíamos, quizás no los voy a juzgar, pero quizás en otras circunstancias pelear más de los viejitos, ¿no? Esto fue un deterioro lento y progresivo, pero ahí también fue no sé si es el caso de la metida de pata que lo mandaron a su casa, no, la anterior fue, ¿no? Ah, no, este es el paciente que lo mandaron a su casa, ¿no? Pues, y más a un viejito, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Acá hubieron varias metidas de pata, pero ahí la dejamos. Estamos en el cuarto caso, sí, ¿no? Cuarto caso es un varón de 70 años, fíjense que la mayoría son adultos mayores, hipertensos, siempre tienen un factor de riesgo. Viene con un tipo de enfermedad de 8 días de fiebre, tiene leucocitos 5.850, plaquetas 133.000, ¿cuántos? 150.000 a 450.000, ¿no es cierto? Que haya alguna tendencia bajada. Dímero D ligeramente está elevado, la LDH es normal, PCR elevado, y para el PCR para coronavirus, acuérdense, la de arriba es proteína C reactiva y la otra es la reacción de cadena de polimerasa, y todo fue negativo. La antigenuria era para neumococo o para legionela. Y no era negativo. Le hacen una ecografía pulmonar y le encuentran, vean como como cuando ustedes ven con los rayos solares, caen como rayos así, pero así en arco. Este es acá pone el traductor, recorte. Estas son las costillas, están a los costados. Entonces, este es pleura. Si uno hace una ecografía pulmonar a un paciente normal, que no tiene nada, lo que vamos a ver son rayas horizontales, que cada vez se hacen más grandes, ¿no? Paralelas. Ese es el pulmón normal. Pero cuando comenzamos a ver así zonas de bandas casi verticales, pero en arco, como los ven así, esta distribución, esto negro es aire, esto ya es líquido inflamación, esto es aire y así, en la alterna, esto nos está hablando que hay algo en el pulmón inflamado, hay zonas de inflamación. Entonces, este pacientito estaba inflamado, ¿correcto? Y a pesar que la prueba, porque puede ser que le tomaron la prueba de forma inadecuada, ¿no es cierto? No nos dicen qué secreción respiratoria utilizaron, o si le tomaron adecuadamente, la gente estaba con miedo, y sabe Dios qué pasó. Ese paciente desde el principio debe ser COVID, hasta que se muestre lo contrario. Entonces, ambiente epidemiológico de coronavirus se consideró diagnóstico probable COVID, por lo que se inició el tratamiento con Dolquina, es el nombre comercial allá de hidroxicloroquina, ceftriaxone, y lo anticoagularon profilácticamente por trastornos de una sospecha y riesgo de hacer el fenómeno trombótico. Miren la placa. A los 13 días, la disnea empeora, fiebre, leucocitosis normal, las plaquetas estaban normal, dímero volando, el LDH estaba elevado y la proteína C reactiva elevada. Fíjense que no les dan, estas son experiencias que no les dan los inmunomoduladores, ¿no es cierto? Le hacen una angiotac, miren, el dímero está en 28.000,
para descartar tromboembolia pulmonar. Y el ATAC, y lo que hay es el patrón en vilo de ilustrado, parchado bilateral, extensas áreas de consolidación sugerente COVID. Le hemos dicho que es el vilo esmerilado, es bilateral, es periférico, es basal, posterior. ¿De acuerdo? Ese es el patrón. Puede haber consolidaciones también. Y descartaron que fuera un TEP. Aquí sí, aquí dijeron, pucha, le dieron de todo. No hicieron esta clasificación de los catalanes, que son madrileños, y le metieron corticoide, le pusieron tocilizumab, y dijeron, debe haber de los dos. Y lo pusieron en ventilación mecánica no invasiva, que no es lo recomendable, es preferible, y también por riesgo de contaminación para el personal. No toleró felizmente la ventilación, lo entubaron al abuelo y lo metieron a UCI. Lamentablemente le dieron acitromicina, hidroxicloroquina y bradicardia porque hace un QT prolongado, alargó. Recuerden que estas drogas actúan en la fase temprana de la repolarización y ahí pueden provocar arritmias. Y fíjense, le hicieron un PCR por 2 negativos. Sin embargo, le hicieron la prueba serológica de IgG y IgM y salieron positivos para coronavirus. Entonces, la primera prueba, recuerden cuántos días llegó. 8 días, ¿no? Quizás nuestra prueba de 7, 8 días podría ser negativa, lo hicieron mal, ¿qué pasó? Pero si había sospecha, debieron pasar a prueba serológica, porque ya estaba en el tiempo de IgM. Entonces, hay que manejar, si nosotros manejamos nuestros tiempos y manejamos las fases, podemos tomar decisiones de pedir mejor nuestras pruebas diagnósticas. ¿De acuerdo? Y encima del libro, hidroxicloroquina con citromicina hace bradicardia con riesgo. Y este paciente recibió los antiinflamatorios, ¿no es cierto?, los inmunomoduladores, y el paciente evolucionó bien, ¿no? Le hicieron traqueotomía porque necesitaba todavía un poco de ventilación y, según nos informó el doctor Enríquez, nos salió bien. Y miren cómo las placas, desde la izquierda a la derecha fueron una mejoría, ¿no? No se ve muy bien, pero créanme que la derecha para ellos fue mucho mejor que fue la última. Está mejor. Esto fue un rescate con corticoides y con antileuquina D. ¿Qué decía el cuadro catalán? Decía PCR mayor de 10. ¿Y qué usaban a otra? A ver si recuerdan. A usar 2, PCR mayor de 10 y ferritina, con procalcitonina negativo, pero acá no le pidieron ferritina, ¿no es cierto? ¿Y qué otra podría ser? ¿Qué otra podría ser? ¿Qué otro marcador? Tenía linfopenia, el paciente tenía linfopenia, ¿no? A ver. ¿Tenía linfopenia o no? Taquetopenia, no tenemos el dato tampoco, ¿no? A ver, no tenemos linfopenia, ¿no es cierto? Ellos dispararon todo. Probablemente era más interleuquina 6, nunca lo sabremos, pero la cosa que mejoró. Ahora, siempre pues, si ponemos una droga que no va a hacer nada, corre riesgo porque con todos los efectos de los corticoides, ¿no? Pero salió el paciente. Creo que este es el quinto, es un varón de 40 años con fiebre de 11 días de evolución, 11 días, ya estamos hablando de segunda semana, tiene tos seca, malestar general, no hay disnea, o sea, fíjense, hay disnea, tiene el leucocito de 10.550
1.600 linfocitos, tiene una proteína C reactiva de 11.22 y la prueba de influenza fue negativa. Miren la placa, quizás un poco de basal derecha, pero después no había mucha cosa, ¿no? Pero dijeron, ok, no le hicieron TAC. Y dijeron, ok, este es un paciente de 40 años en el contexto, tiene tos seca, malestar. Ok, este es un COVID. Todos dijeron, vamos a hospitalizarlo, tratamiento con hidroxicloroquina, extracción y paracetamol. Al tercer día, ya el día 14, persiste con fiebre y empieza a desaturar y disnea. O sea, ya estaba terminando la segunda semana, ¿no es cierto? Y tiene linfocitos, ¿cómo están sus linfocitos? Se mantienen los leucocitos también se mantienen. El TGP estaba en 169, recuerden que es 40, y la LDH estaba más o menos, pero el PCR había aumentado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó acá? Mira qué bonita se ve. Estas son las... A ver, esto viene a ser las costillas, y así se ven en bandas cuando hay compromiso pulmonar. Si esto fuera normal, digamos, acá está la pleura, músculo, la pleura, se vería bandas así, horizontales, y eso es normal. Cuando se ve en vertical y pareciera los dedos, o también pareciera la distribución, ¿cómo se llama? Lo que usan los españoles, las españolas para echarse aire. Bueno, se me fue la palabra, pero miren cómo la distribución. Vieron la ecografía, le hicieron ecografía y dijeron, vamos a darle corticoides. Le dieron dexametasona, a las 24 horas estaba sin fiebre, con progresiva disminución de la disnea, al 9º día, su leucocito estaba mejor, el dímero D había bajado, la deshidrogenasa, el PCR bajó, y tenía un poco de ferritina, ¿no es cierto? Ferritina, y le dieron corticoides. Fíjense qué interesante, mejoría progresiva. ¿Qué dijimos? Interleuquina 1, ¿no? Ferritina podría haber sido, y eso era anakinra o corticoides, ¿no? El caso 6, este paciente, ¿qué cosa le dieron? Perdón. Sí, está bien. Mejoría progresiva, ¿no? Probablemente interleuquina 1. Y este es el sexto caso, varón de 50 años, ¿no es cierto? 6 a 7 días, tos, fiebre, disnea y dolor torácico. Leucocitos 4.500, tendencia a la leucopenia, plaquetas normales, dímero D elevado, el PCR estaba ligeramente elevado, deshidrogenasa normal y ferritina poquito elevado, ¿no es cierto? Su placa normal. Deciden darle, ok, voy a darle hidroxicloroquina, extracciones, oxigenoterapia 2 por litros, 2 máximo, y le ponen su inoxaparina. O bueno, el equivalente a una hemoglobina, de una heparina bajo peso molecular. Al cuarto día, disnea, fiebre y dolor pleurítico derecho. Y dicen, no, ok, vamos a darle pulso de metilprednisolona, leucocitos normales, plaquetas normales, el dímero elevadísimo, el PCR elevado, la LDH normal y ferritina estaba elevada, ¿no es cierto? Al 9º día hay mejoría del dolor pleurítico febril y obviamente sus parámetros también. Cumple 6 días de ingreso y decide alta sin ningún tratamiento. Y miren la ecografía. La ecografía del pulmón está blanco. Normalmente debería estar negro, pero a pesar de que estaba mejoría clínica, el pulmón estaba inflamado y lo dan de alta. Lo dan de alta. A los 2 días el paciente regresa con fiebre y dolor pleurítico derecho y tenía una pequeña infusión. Y miren, leucocitosis, plaquetas normales, fibrinógeno elevadísimo, el dímero D volando, la proteína C reactiva y la ferritina elevada, ¿no es cierto? O sea, tenía un proceso inflamatorio importante. Y le hacen la tomografía y tenía un foco pulmonar.
no tengo acá la imagen, le hacen un angiotac y lo encuentran, lo que tiene son tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar. ¿No? Hace una tromboembolia pulmonar. ¿Y qué podríamos pensar en tromboembolia pulmonar? ¿Qué podríamos pensar si hace tromboembolia? Hay que pensar aquí, dímero D, ¿no es cierto? Dímero D, no tiene tiempo de protrombina. A ver, no tiene tiempo de protrombina, siempre sus fenómenos de parámetros de coagulopatía tiene que ser dímero D, tipo de protrombina y plaquetopenia, ¿no? Plaquetopenia. Entonces hay que tener mucho cuidado en la ecografía. No le hicieron caso a la ecografía, lo mandaron a la casa con pulmón blanco. ¿Y qué edad tiene? 40 años creo que tiene. 40 años, 50 años, ¿no? ¿Cuánto es la mortalidad? 2% en ellos, ¿no? Ya tenía 7 días ya estaba completando la primera semana, ¿no? Ya hemos visto ahí dos conductas a veces por lo menos llamativas, ¿no? Ok. Y el último caso, que es lo que vemos la gran mayoría, ¿no? Paciente que nunca visita urgencias y pasa la infección en su casa con síntomas que no se agravan. Ese es el paciente, nunca lo vemos. Es el 80%, ¿no? Que va a estar en su casa, que hace leve o moderada, ¿no es cierto? Y nunca viene. Entonces, al coronavirus no lo vence el país más avanzado, sino el pueblo más disciplinado. Es nuestro momento de hacer historia. Quédense en su casa. ¿De acuerdo? Muy bien.